Buenos días, alumnos. Hoy les traigo un tema por ustedes todos deseados. Pero antes de empezar les quiero decir algo. No soy un youtuber, soy un profesor. Y vengo aquí para aburrirlos, cansarlos, agobiarlos, hastiarlos, para que se cansen. Y mi objetivo principal, adivinen qué es, algo aterrador, lograr que piensen. Sí, yo sé que esto es algo que para ustedes es difícil y que para ustedes es algo tan peligroso como quizás el coronavirus. Tengo una mala noticia también, es que lamentablemente que mientras que el coronavirus es contagioso, el pensar no. Más allá de algunos trabajos que se contagien, que presentan ustedes que se contagien uno con el otro, el contagiar en muchos de ustedes se logra, ¿sabe con qué? Con esto y con esto. Amasa y corta fierro. Pero bueno, más allá de esas cosas y de esta pequeña digresión, vamos a ver el tema. Digresión, sí, dije digresión. Aquí hay algo, miren, ¿saben lo que es esto? Miren, no tiene dientes, no tiene pinches y miren, lo toco, acá dice diccionario, no me agarra ninguna enfermedad, no se me desintegran los dedos, no me agarra un ataque de nervios, así que ustedes pueden buscar luego en este pequeño libro llamado diccionario cuando una palabra no lo entienden. Bueno, ahora sí, habiendo tenido esta pequeña digresión, vamos a ver un poco lo que es el esquema actancial. Algunos de ustedes ya tuvimos una clase con Zoom, igual esto va a venir como repaso. En primer lugar vamos a ver qué es y qué no es un actante. Bien, un actante tenemos que diferenciarlo de lo que es el actor o de lo que es un personaje dentro de una historia. Puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una película, puede ser una serie. Cuando yo digo la palabra actante, indudablemente que yo la relaciono con la palabra actor, la relaciono con la palabra acto, la relaciono con la palabra actuación. ¿Y qué es un actor? ¿O quién es un actor? Bueno, un actor es alguien que realiza un acto. ¿Y qué es un acto? Un acto es una acción. De manera que un actante dentro de una historia va a ser un elemento que va a ejecutar cierto tipo de acciones. Ahora, ¿por qué lo llamamos actante y por qué no lo llamamos personaje o actor? Porque justamente muchas veces los actantes no necesariamente son los personajes. Un personaje puede ser un actante, pero no necesariamente todos los actantes dentro de un relato van a ser personajes. Dentro de los actantes podemos tener bien, el actante puede ser sentimientos, pueden ser personajes, pueden ser objetos, pueden ser situaciones. El primer par de actantes se lo conoce como sujeto-objeto. ¿Qué es este par de actantes sujeto-objeto? Bueno, en toda historia siempre va a haber un sujeto que va a querer conseguir algo, que se lo va a conocer como objeto. Vamos a pensar en cualquier historia, por ejemplo, policial. En una historia policial vamos a tener un policía que quiere atrapar al ladrón. Podemos tener un ladrón que quiere robar un banco. En una historia de amor podemos tener un sujeto chico que quiere conseguir el amor de una chica. En una historia bélica o de guerra podemos tener, por ejemplo, un ejército que quiere, no sé, conquistar un fuerte y derrotar al enemigo. Así que, básicamente, toda historia que nosotros leamos, toda narración, siempre va a tener este par. Siempre se va a reducir al hecho de que hay un sujeto que quiere conseguir un objeto. Veamos ejemplos.
En Titanic vamos a tener al sujeto Jack que quiere conseguir el amor de Rose. En La Casa de Papel vamos a tener, por ejemplo, esta banda de ladrones que quieren conseguir robar la Casa de la Moneda. Y así cualquier historia que uno pueda leer o cualquier película o serie que uno quiera ver va a encontrar de que siempre va a haber un sujeto que quiere conseguir un objeto. Y toda historia en el fondo ¿de qué se trata? Se trata de esto, de ver si el sujeto consigue ese objeto. Piensen en cualquier historia, sea una serie, sea una película, sea un cuento o una novela, y ustedes van a ver que toda la historia se puede reducir a esto: un sujeto que quiere conseguir algo. ¿Y qué es lo que nos va a contar esta historia? Nos va a contar si el sujeto consiguió o no el objeto. Ahora bien, dentro de una historia puede haber varios sujetos que persigan distintos objetos. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo. En La Casa de Papel tenemos, por ejemplo, a Nairobi, que más allá de querer robar la Casa de la Moneda, quiere conseguir poder disfrutar de su hijo o su hija, creo que era. Y el profesor, más allá de robar de la Casa de la Moneda, quiere o persigue otro objeto. Además, dentro de una historia puede haber varios sujetos que persigan objetos diferentes u objetos similares. Pero vamos, por ejemplo, el cuento El Raje que ustedes leyeron, van a tener al sujeto Petersen que ¿qué quiere hacer? Despedir a Samaniego. Y vamos a tener al sujeto Rodríguez, que también es parte de esa historia, que va a también perseguir un objeto. ¿Cuál va a ser ese objeto? Que no despidan a Samaniego. De manera que, y acá es lo que ustedes tienen que entender, ¿por qué un actante no es un personaje? Porque el personaje es un tipo de actante, que de acuerdo a lo que haga, será sujeto o será objeto. Samaniego, que es un personaje de la historia, es el sujeto dentro de la historia. Bien, en este esquema actancial aparecen dos pares de actantes más, que van a ser el actante oponente y el actante ayudante. En función de cuál sea su rol, serán oponentes o serán ayudantes. ¿Cuáles serán estos oponentes? Bueno, ¿cuál es la función de este oponente? Bueno, justamente como la palabra lo indica, la función del oponente es tratar de impedir de que el sujeto consiga el objeto. Y es aquel elemento dentro de la historia, aquel actante dentro de la historia que realmente hace que la historia sea interesante y valga la pena ser contada. Porque si ya de entrada sabemos que el sujeto va a conseguir el objeto, entonces la historia mucho sentido no tiene. Dentro de la historia, el oponente es el que nosotros conocimos cuando estuvimos estudiando la estructura de los cuentos, el que crea ¿qué? Vamos chicos, el que crea el conflicto. Nosotros dijimos que para que haya cuento tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto en un cuento, no hay cuento. Y para que haya conflicto es necesario de que haya un oponente. El oponente no necesariamente tiene que ser un personaje. El oponente puede ser desde un sentimiento, puede ser un suceso, puede ser una emoción, puede ser un objeto. Cualquier elemento dentro de la historia que impida que el sujeto logre el objeto va a tener este rol de oponente. Se va a transformar en el actante oponente. Por supuesto, muchos de los personajes de la historia van a cumplir esta función de oponente. ¿Está? Vamos, por ejemplo, a la película Titanic. En la película Titanic tenemos distintos oponentes que impiden que Jack consiga el amor de Rose. Tenemos, por ejemplo, la familia de Rose, el prometido de Rose, la diferencia social que separaban la clase rica de la clase pobre, el hundimiento del Titanic y, como dijimos en la clase, el hecho de que ella no lo dejó subirse a la tabla para salvarse. Bueno, todos esos son oponentes. ¿Titanic? ¿Sí? ¿O Titanic? Titanic. Bueno, ¿cómo se llama? Acá es donde ustedes tienen que prestar atención. ¿Por qué? Porque un personaje puede ser sujeto y también puede ser oponente. Depende de la función que tenga en el relato,
puede ser sujeto, puede ser oponente. ¿Está? Vamos por ejemplo a La Casa de Papel. En La Casa de Papel tenemos todos los atracadores que quieren conseguir robar la Casa de la Moneda y de pronto tenemos a la inspectora Raquel que trata de impedir que ellos logren su objetivo. En este caso, Raquel funciona o tiene como rol o como actante su rol de oponente. En La Casa de Papel, por ejemplo, Tokio, con su carácter así tan temperamental, ese carácter se convierte en un oponente para conseguir los objetivos. Ahora, también si nosotros vemos la historia desde el punto de vista de la inspectora Raquel, vamos a ver que ella como sujeto, su objeto es impedir de que ellos lo roben. Entonces ahí Raquel deja de ser oponente para ella misma y se transforma en el sujeto. Son sujetos u objetos u ayudantes u oponentes en función del rol que desempeñan dentro de la historia. Y por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener justamente al ayudante. ¿Cuál va a ser el ayudante? Bueno, aquel rol, aquel elemento que va a permitir que el sujeto pueda conseguir el objeto. ¿Está? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos al sujeto Frodo que quiere llevar al anillo para que el anillo sea destruido, y tenemos a su ayudante Sam que trata de ayudarlo. Y por ejemplo, en esa historia también está ese famoso oponente, para aquellos que la vieron, que es Gollum, que pasa de oponente a ayudante, de ayudante a oponente, de acuerdo a cómo se levantó ese día. ¿Está? Bien. Ahora, dentro de una historia, un ayudante puede transformarse en oponente y luego el oponente transformarse en ayudante. ¿Está? Volvemos otra vez a La Casa de Papel. Al final de la historia, la inspectora Raquel, que el oponente termina siendo parte de la banda, se transforma en ayudante, y tanto cambia su rol, su estado actancial, que hasta le cambian el nombre y deja de llamarse Raquel para llamarse Lisboa. ¿Está? O en otras historias donde pensamos que un personaje o un elemento fue siempre oponente y al final de la historia nos enteramos de que terminó siendo un ayudante. O al revés, pensamos que este era ayudante y luego se transforma en oponente. Esto es muy común en las historias. En la Era del Hielo tenemos al león ese, que, Diego, que es oponente, que quiere matarlos y después se transforma en un colaborador. Bien, quienes escriben cuentos, quienes escriben novelas, quienes escriben historia, como conocen, esta es la base para hacer una historia, como conocen todos estos elementos, juegan provocando esos tipos de cambios y de situaciones. Snape en Harry Potter. Snape en Harry Potter, exactamente. Que uno pensó que era oponente y al final terminó siendo el que lo cuidó siempre, ¿no? Bien, muy bien. Y hay dos actantes más muy importantes, y el que les voy a decir ahora quizás sea el más, no sé si el más importante, pero es el corazón de toda historia, y se va a llamar el destinador. Este es uno de los actantes más importantes, este es uno de los actantes más difíciles a veces de encontrar, porque no siempre aparece de manera fácil en la historia, y a medida que se va desarrollando la historia, uno trata de encontrar este actante, que ahora les voy a explicar cuál es, y generalmente a ese actante accedemos una vez que la historia se termina. No siempre es así, pero muchas veces. El destinador es aquel actante que mueve al sujeto para conseguir el objeto. Otra vez. El destinador es aquel actante que mueve al sujeto a conseguir el objeto. Es decir, ¿por qué el sujeto quiere conseguir el objeto? ¿Qué es lo que lo mueve? Porque si toda historia es que un sujeto quiere un objeto, y eso hay una relación de deseos. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué el sujeto quiere conseguir ese objeto? Ese por qué, la respuesta a esa pregunta es el destinador. Puede ser una persona, rescatando al soldado Ryan, si la vieron,
El destinador es el general que le dice a los soldados: ustedes tienen que ir y buscar a Ryan porque todos sus hermanos han muerto y es el único hijo de la familia que está vivo y no vamos a producirle una mayor tristeza a esta familia. Entonces ahí tenemos al destinador, que es el gobierno de los Estados Unidos. Un rey que le encomienda a un príncipe que libere a su hija que está bajo las garras de un dragón en la punta de un castillo. Pero en La Casa de Papel, por ejemplo, nos damos cuenta al final de la historia por qué el profesor quiere robar la Casa de Papel. No me digas. Para las que la vieron, saben bien que no es simplemente por llenarse de plata, sino que lo que lo mueve es otra cosa. Decilo. ¿Está? No, ya lo saben mis alumnos. Rendirle honor a su padre, porque en el fondo era el robo planeado por su padre. Ahora, el destinador siempre es uno de los elementos más importantes de una historia, y descubrirlo y encontrarlo es lo que nos permite ver cuál es el motor de toda la historia. Y finalmente va a estar el destinatario. El destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Toda historia tiene estos elementos. Toda historia tiene estos actantes que permiten que la historia pueda fluir. Encontrarlas nos ayuda a entender la historia. Encontrarlas y analizarlas nos ayuda a meternos un poco más adentro de la historia y empezar a disfrutarla mucho más. Queridos alumnos, espero que estudien, que aprendan y que hagan todos los trabajos que les he encomendado. Pórtense bien y sean buenos alumnillos.